agarra tu mesita y tu silla y ponlas hasta este lado. O mejor aún, sé que hay un caballero de veras, realmente un caballero te va a ayudar a recorrer la mesita y tu silla. Eso es. Aquí hay una pluma roja, póngase asistencia con rojo porque sus grupos se acaba de ganar un castigo y ustedes no entran en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Qué detalle. Entonces, la conducción. Fíjense muy bien. Hablemos del problema de la conducción en las taquicardias. Cuando vean de hoy en más un problema de taquicardia en cuanto a patologías cardíacas se refiere, la inmensa mayoría de las taquicardias vienen por problemas en la conducción. Deja tú el automatismo estaba encargado del nodo sinusal, a ese puede llegar frecuencia extrínseca como la adrenalina y derivados, como vimos la clase pasada, pero la inmensa mayoría de las taquicardias tienen que ver con la conducción. Fíjense muy bien. En este punto, esquematizando la situación, vamos a poner acá arriba las aurículas. Las aurículas, principalmente la derecha, tienen al nodo sinusal y tienen que conducir por medio de sus células cardiolectoras el haz interauricular anterior, lateral o posterior de Bachmann, a los ventrículos. Y esos involucran también a la raíz, Purkinje y el nodo auriculoventricular. Ok, esquemáticamente hablando, fíjense muy bien, las aurículas y los ventrículos tienen una vía de comunicación, vía celular cardionectora, que se llama la vía rápida. Y tiene una vía alterna, o sea, otro grupo de células cardionectoras que no va a utilizar a menos que no haya otra opción, conocidas como la vía lenta. Ok, ahora, si nos vamos a los términos más sencillos, si nos vamos a idioma en cristiano, fíjate bien. Habíamos dicho en su momento, cuando empezamos el contexto de... Párate, ¿eres de este grupo o eres oyente? No, soy. Que hay una pluma roja, ponte asistencia de pluma roja, por favor. Hay un castigo para tus compañeros, tú no entras en esa. Ok, entonces, habíamos mencionado que hay células cardionectoras. Hay células cardionectoras unidas unas con otras sin sitio. ¿Eres de este grupo? Sí. Anota tu asistencia con rojo. Hay un castigo para tus compañeros, tú no entras en ese castigo. Bien, entonces platicábamos que las células del corazón están muy unidas y se manejan a especie de sin sitio. Sin sitio es que están unidos, activas a uno, activas a otro. Dijimos que la comunicación entre ellos eran las uniones en hendidura o discos intercalares. Los discos intercalares entonces sirven para que haya una conducción hacia adelante. Cuando pasa el vector, acuérdense que platicamos que un vector es una señal eléctrica representada por una flecha. Tiene una dirección y tiene una carga positiva en su punta si es que está despolarizando. Bueno, entonces imagínate que el sistema... Santa madre, apaguen ese celular, quiten el sonido. ¿Qué parte de no sonidos no están entendiendo? Si son oyentes, que no suenen, que vibren, pero que no suenen. Si son de los míos, parece que no han quedado bien claras las cosas, no han quedado bien claras las reglas. En fin, espero que no se repita de nuevo. Bueno, entonces habíamos platicado que existe un sistema cardiolector. Tenemos al nodo sinusal, tenemos su haz interauricular anterior, el posterior, el lateral y el de Bachmann. Tenemos al nodo auriculoventricular, estructura ramas derecha izquierda, subis Purkinje y la conducción del corazón. Entonces, imagínate que todos esos son cables, pero son cables de doble línea, son cables de doble soga. Y la doble soga estaría ahí. La doble soga serían estas dos líneas de células. Ok, tú le entrevistas a esas sogas y ellos te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, la manera tradicional, aquí vamos
vamos a poner la vía rápida, es la que siempre se va a usar. Imagínate entonces que esta línea de células recibe la despolarización y la va a llevar a cabo para la transmisión del impulso eléctrico. Esta es la vía rápida. Y tú le dices, oye, vía rápida, ¿qué? ¿Y qué pasa con esa otra línea celular que está ahí abajo? Ah, esa es un cable que va junto conmigo, pero nunca lo vamos a utilizar. Es la vía lenta. Claro, no lo vamos a utilizar a menos que no haya otra opción. ¿Ok? Oye, y si no hay otra opción y esa vía lenta se activa, vamos a ponerle aquí que esta vía lenta es de reserva. La vía lenta es de reserva solamente para casos extraordinarios, para casos de, digamos que no hay otra opción. Ok, entonces hablemos de la vía rápida, la que tradicionalmente conduce la electricidad. Y tú le dices, oye, vía rápida, ¿qué? Háblame de ti. Bueno, la vía rápida te va a decir, mira, yo tengo las siguientes características. Yo conduzco rápido la electricidad, ¿ok? ¿La repartes pronto? Sí, en un tiempo adecuado para el electrocardiograma. Perfecto, adelante. Siguiente, otra cualidad que yo tengo de la vía rápida es que si por alguna razón tu frecuencia cardíaca profe aumentara, por ejemplo por un aumento de la adrenalina o por el Red Bull, si aumentaran taquicardia, sí, yo ante un aumento de la frecuencia cardíaca voy a frenar. Frena la taquicardia en automático. Ok, perfecto. Y el último, la última característica de esta vía rápida, aquí está la clave, fíjate bien, tiene un periodo refractario largo. Ahí está el punto. ¿Se acordarán entonces cuando vimos el potencial de acción, o más bien cambiando, cuando repasamos la cuestión del potencial de acción? Aquí representado en una gráfica a manera rápida, dijimos que en un estado de reposo teníamos menos 90 milivoltios, en un estado de menos 65 milivoltios al umbral. Un estadio de 0 nos indica que ya están hacia arriba la positividad y la activación, y un más 20 como típico tope. Ok, habíamos dicho entonces, recordando un poquito aquellos ayeres, que el menos 65 es el umbral, la meta, la ley del todo o nada. El estímulo que llega al corazón y se conduce, o más bien la electricidad tiene que superar este umbral, subir hasta el tope máximo y posteriormente ahí, que sea el tope máximo, tocar techo y regresar a la repolarización, es decir, regresar al estadio de reposo un poquito más abajo de los menos 90 para que finalmente haya una compensación por medio de la bomba sodio-potasio TPasa y terminar nuevamente en menos 90 milivoltios. Ok, no me acuerdo si fue en este grupo, si no fue, se los comento ahorita. Hay dos periodos refractarios, dos periodos en que la célula no le hará caso a ningún estímulo nuevo. Hay un periodo refractario R absoluto, que dijimos que en este periodo no importa que tú le avientes toda la electricidad del mundo, la célula no se va a activar. Pero también dijimos que había otro periodo refractario en el que sí va a recibir estímulo y se llama relativo. Periodo refractario relativo. Voy a ponerlo aquí, refractario relativo. Ok, perfecto. Entonces, fíjate muy bien, acuérdense que dijimos, ¿eres de este grupo ya? Sí. Ponte asistencia con esa pluma roja. ¿Eres de este grupo? Ponte asistencia con esa pluma roja. Tiene que ser de roja. Sus compañeros tienen un castigo. Ustedes no entran en eso. Por eso pónganlo con rojo para saber distinguirles. Ok, perfecto. Entonces, sí, concejal. Y a partir de la siguiente clase ya voy a repartir temas para que expongan. Todos van a llevar clase como se merecen. Yo no le doy clase a groseros, yo no le doy clase a gerente que interrumpe a sus compañeros. A partir de la siguiente clase, reparto temas, empezando por ti. Ok. Anota. Tú nos vas a exponer el tema diabetes insípida. Jennifer Andrea, nos expones el tema de síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. María José Córdoba,
A usted le va a corresponder el tema de hipotiroidismo. Alondra Sofía, hipertiroidismo. Montserrat Díaz, a usted le tocan síndrome de Cushing. Valeria Carolina, el tema de síndrome de Addison, con doble D, Addison. Fernanda Flores, a usted le va a corresponder el tema de EPOC. EPOC es un acrónimo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Israel Frías, a usted le toca el tema de feocromocitoma, así se escribe, feocromocitoma. Fátima Montserrat, a usted le va a corresponder el tema de fallo hepático crónico. Bien, por lo pronto así. En los siguientes, más adelante les daré lo que le tocan. Correcto. Entonces, así. Volvemos al rollo del periodo relativo absoluto y el periodo, refractario absoluto y el relativo. Fíjense muy bien. Entonces, aquí radica la cosa. El periodo refractario absoluto es que no va a recibir ningún otro nuevo estímulo. El pleito es que el relativo sí. En el problema de la conducción, entonces, normalmente siempre vamos a utilizar la vía rápida, la vía que se indica, la vía que tiene que ser. Esta es la vía más importante. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay situaciones en las que se va a activar la vía lenta, o sea, esta de acá, la verde. Hablemos de esa vía lenta entonces, de la que no se tiene que utilizar. Fíjate muy bien, si por pura casualidad tu vía lenta quedará activada, tendrás los siguientes problemas. Número 1, la conducción de la vía eléctrica es lenta. Este es un punto muy importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Otro, si aumentara la frecuencia cardíaca, esta no la va a frenar. Es como los elevadores. La vía rápida tiene un seguro ante una taquicardia. Tú tienes una taquicardia y la vía rápida frenará esa taquicardia. Algo así como los elevadores. La mayoría de la gente piensa que si un elevador está en el piso 13 y hubiera un terremoto y se cae, caerían 13 pisos en picada. No, los elevadores los hacen con un seguro para que tengan o no electricidad y el elevador cae, se mete un freno automático. Algo así como tu cinturón de seguridad. Hay algunos cinturones de seguridad que si tú le jalas demasiado rápido se traba. Agarras el cinturón y se traba y dices, ¿eh? ¿Por qué no? Es que ando despacito. Ok, entonces la vía rápida nos ofrece ese seguro. Hay un descarrilamiento de la frecuencia cardíaca y la vía rápida lo frena. La vía lenta no lo va a hacer. La vía lenta tienes una taquicardia y no la va a frenar, al contrario, la va a promover. Y otro punto muy importante es que esta vía tiene un periodo refractario, tiene un periodo refractario muy corto. Tiene un periodo refractario muy corto. O sea que esta vía lenta rápidamente se volverá a reestimular. Quiere decir que si llega un estímulo eléctrico a la vía lenta, esta se reactivará rápido y se reactivará rápido y se reactivará rápido y se reactivará rápido. No se dará el tiempo suficiente para hacerle caso al primer estímulo, sino que recibirá a todos los que se puedan. Ese es el verdadero problema con la vía lenta. ¿Ok? Ahora, la cuestión, te oigo decir, es que hace que ésta se active. Entonces, activación, que no se debe, pero bueno, activación de la vía lenta. ¿Qué situaciones tenemos que activar esta vía lenta? La activación de la vía lenta, fíjate muy bien, puede pasar en personas predispuestas. Es decir, tal vez tú naciste con la desventaja de que la vía lenta, la que se supone que no se debe de utilizar, tal vez tú naciste con esta vía, le vamos a poner aquí ojitos, y decir, pues mira, profe, yo soy la vía lenta, en algunas personas yo me activo. En algunas personas yo me activo porque así nacieron. Normalmente la regla es que nadie prendamos la vía lenta, jamás. El problema es que hay personas que sí nacen con esa vía muy hiperactiva y de todo puede prender.
¿Cómo es de todo? Bueno, son personas predispuestas que pueden pasar toda su vida sin activar esta vía lenta, pero situaciones, por ejemplo, como el estrés emocional, los estimulantes, los medicamentos que son similares a la adrenalina, que ya comentábamos, situaciones como las desveladas, situaciones como las infecciones, situaciones como cirugías, con gente ya mayor, la edad, por supuesto, los infartos, las inflamaciones, pueden descartar, pueden prender esa vía alterna. Es decir, a ti y a mí nos operan y esa vía no se prende. Tú y yo tenemos una infección, una gripa, no se prende. Tú y yo nos desvelamos, por supuesto, estudiando, no se va a prender. Pero en personas predispuestas, cualquiera de esas situaciones les va a prender la vía alterna. Entonces, número uno, para aprender esa vía alterna o vía lenta, gente predispuesta. Otro punto también, los sobrevivientes, la gente que sobrevive, los sobrevivientes a los infartos. Un infarto no es una sentencia de muerte. Más adelante, ese es un tema que nos va a exponer la siguiente persona que hemos nombrado. Los infartos son meramente que una parte del corazón se necrosó, una parte del corazón se gangrenó por falta de riego sanguíneo. Entonces, el punto es, el infarto no es una sentencia de muerte. Hay gente que tiene incluso microinfartos, o sea, infartos tan chiquitos que sí tienen un pedazo necrótico del corazón, pero no interrumpen en sus funciones. Algo así como si a ti te mocharan el dedo chiquito del pie derecho. Vas a seguir caminando, vas a seguir siendo maratonista. No es lo mismo que te mochen el dedo chiquito del pie a que te mochen toda la pierna derecha de un jalón. Ahí sí ya quedas, digamos, discapacitado, ya no puedes rendir físicamente como antes que tenían los dos. Entonces, mientras más territorio del corazón sea infartado, más puede dañar su tejido. ¿Y qué tal? Imagínate que ese infarto le diera a la vía rápida. Es decir, que todas estas células de la vía rápida quedarán dañadas por la falta de riego sanguíneo. ¿Qué pasa si esas células quedarán dañadas por falta de riego sanguíneo? Bueno, entonces no va a tener más opción el cuerpo que activar a la vía lenta. Entonces, la vía lenta dice, oye, ¿qué? ¿Por qué me piden que yo trabaje ahora? Porque la vía normal, la vía rápida, la vía fisiológica, quedó dañada permanentemente por un infarto. Ahora tú, vía lenta, no tenemos opción. Tú jalas, tú conduces. Ok. Pero, profe, si las dos vías se dañan, te oigo decir, si las dos vías se dañan, entonces sí el paciente ya va a necesitar dispositivos eléctricos para generar la electricidad. Estoy hablando de ti, marcapasos. O sea, un dispositivo que le implantan en el corazón que ya va a tener que aventar electricidad porque ya las vías de conducción han fallado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, los sobrevivientes a infartos, sí. La gente que está predispuesta a ello, gente, por ejemplo, que padece estas condiciones. Endocarditis o pericarditis. Ustedes que están en microbiología ahorita, que están en microbiología viendo el mundo de las infecciones, viendo el mundo de los microbios, se van a topar con un divertidísimo bichito, bacteria que se llama Streptococcus pyogenes, también conocido como el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Ese Streptococcus tiende a generar una complicación que se llama fiebre reumática, o sea, una reacción inmunológica cruzada, o sea, que cuando tus defensas ya eliminaron a ese estreptococo, las defensas van a pensar que el corazón es el estreptococo y se van a ir a dañarlo y a asesinarlo. O sea, tus defensas se habrán confundido y van a creer que el corazón es un enorme estreptococo, se van a ir a afectarlo y entre ese ataque autoinmune, entre ese ataque de tus defensas en contra tuya, puede que se den un buen llegue contra el endocardio, la parte más interna de tu corazón, y dañen la vía rápida, no dando alternativa y generando el uso de la vía lenta. La pericarditis va lo mismo, o sea que el corazón se inflame, se hinche por fuera. Acuérdate que el corazón está protegido por una bolsita de doble hoja, hecha principalmente de grasita, que se llama pericardio. Este es el blanco de ataque de muchos virus.
a un virus que van a ver ustedes en microbiología que se llama Coxsackie, a un virus que van a ver en microbiología que se llama Epstein-Barr virus, al citomegalovirus y al virus de la parotiditis, les encanta esa bolsita del corazón. Al inflamarla también puede generar un daño al corazón y una activación de la vía lenta. O sea, la vía que se supone que no se debe, la vía que no se debe de activar por nada del mundo. Otro de los puntos que pueden activar esa vía lenta, esa vía que no se debe de intervenir, no se debe de activar, serían las intervenciones cardíacas. Intervenciones quirúrgicas del corazón. Por ejemplo, hay gente que le recambian las válvulas del corazón, hay gente que le recambian las válvulas, manosean el corazón, abren a la persona en dos, manosean su corazón y esa manoseada puede generar la activación de la vía lenta. Otro punto, por ejemplo, los cateterismos. Cateterismos, o sea que van a meter cables al corazón para manipularlo, quemarlo eléctricamente, y eso también puede generar daño a los tejidos, daño a las vías de conducción y prender precisamente a la vía que se supone que no queremos que se prenda. Ahí está el punto. Entonces todas las situaciones pueden prender la vía lenta y tú dices, bueno, está bueno, ya entendimos, muchas condiciones pueden prender a la vía lenta, pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si eso se prende? Bueno, vamos a poner el esquema acá. Sucedería esto. Una vez más tenemos aquí las aurículas, una vez más tenemos aquí abajo a los ventrículos. Fíjate bien, el hecho de que se prenda también tiene que ver mucho el mecanismo que lo prendió. Es decir, la vía lenta está prendida bien, pero ¿por qué está prendida? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿se ha prendido permanentemente o solamente es algo pasajero? Hay arritmias tipo taquicardia, jóvenes amigos, que vienen por infecciones pasajeras, como la de los virus. Por ejemplo, hay gente que sufre taquicardia meramente porque tiene una infección en la garganta por un Epstein-Barr virus, la enfermedad del beso. Y cuando ya se alivien, ya se les va a quitar. Entonces, fíjate muy bien, vamos a poner acá de este lado la vía rápida, que es la normal, que es la fisiológica, sonrisita. Ok, y por el otro lado, la vía lenta, la que no se debe de prender a menos que no haya otra opción, carita triste. Ahí está. Entonces, las aurículas dice, pues mira, profe, digamos que la causa de la arritmia cardíaca, de la taquicardia, es un bloqueo provisional. Es decir, llegó un virus Coxsackie, llegó un virus Epstein-Barr, llegó las paperas, y me bloquean de manera no permanente, sino temporal la vía rápida. Es decir, está hinchado el corazón, pero tarde o temprano se va a deshinchar. Entonces, cuando eso sucede, un bloqueo temporal, la electricidad, el rayito, va a bajar por la vía lenta y comunicará aurículas con ventrículos. Ok, yo le diría, oye, querida auricular, que entonces provisionalmente tienes taponeada la vía rápida. Sí, ¿se va a recuperar? Claro que se va a recuperar, pero dale tiempo. Entonces tendrías un paciente cuyos síntomas de paperas o de un Epstein-Barr virus meramente sería, entre otros, la taquicardia. ¿Se le va a quitar? Sí, seguramente se le va a quitar en algún punto y qué bueno. Ok, esa sería la activación de la vía lenta por un bloqueo provisional. Pero, hay otro punto que ya estaríamos hablando de un bloqueo permanente. Es decir, se bloqueó la vía rápida, pero ya no por una infección pasajera, sino que ya se bloqueó por un infarto, por ejemplo. ¿Qué tal que lo bloquea ya no es un proceso inflamatorio, sino que ya es un infarto, una necrosis? Bueno, la necrosis sería entonces ya algo permanente y entonces la vía lenta ya es la que ya va a tomar el control para el resto de tu vida. Mande. No era aquí. Ok. Entonces la vía lenta, dirás, ok, bueno, pues que esta se encargue de la conducción. Aquí hay un problema. El problema de que ya quede un bloqueo total es que
Tarde o temprano, más temprano que tarde, va a suceder lo siguiente. Mira, el rayito va a bajar parejo por los dos lados. Es decir, el rayito va a bajar por la vía lenta, lento por supuesto, y el rayito va a pasar por la vía rápida. Ok, ¿cuál es el problema? El problema con que el bloqueo sea permanente es que va a generar lo siguiente. El rayito de la vía lenta va a bajar. Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y estando en la parte de abajo, va a decir, oye, rayito de la vía rápida, ¿qué? ¿Por qué no bajaste? ¿Por qué no te veo de este lado de la avenida? Y entonces va a hacer esto, mira, el rayito lento baja, pero también una parte de su estímulo sube a ver qué pasó. Al subirse a ver qué pasó y ver el bloqueo, va a volver a bajar. Y entonces ya habrías tenido un doble estímulo. Ya habrías tenido un doble estímulo, es decir, en vez de que nomás fuera un solo choque para hacer latir al corazón, ya tendrías dos. Ya aumentaría tu frecuencia cardíaca por minuto y ya tendrías el síntoma de la taquicardia. ¿Ok? Otra posibilidad que es la más frecuente de las arritmias es lo que se conoce como la reentrada. Pregunta del Nacional, jóvenes amigos, esta siempre viene preguntada en el Nacional. ¿Cuál es la principal causa de taquicardia en un problema de conducción alterada? Es la reentrada. La inmensa mayoría de las taquicardias que vamos a ver tienen que ver con una reentrada. Ahí te va. Volviendo otra vez al esquema. El esquema tiene que ser respetado como siempre. Aquí tenemos la vía lenta. Del otro lado tenemos la vía rápida. Ok, la vía rápida. Rápida. Ahí está. Entonces, fíjate bien, otra posibilidad que se barajea es que al haberse bloqueo, fíjate lo que va a pasar. El rayito de la vía lenta va a venir y va a bajar a los ventrículos. Pero una vez más, una parte de ese rayito chismoso va a ir a investigar por qué no bajó la electricidad o por qué no está sirviendo el bloqueo, por qué no está sirviendo el otro lado. El problema aquí es que el rayo de la vía normal sí había bajado, había venido y ahí se atoró y ahí ya no avanzó. Entonces fíjate que lo que pasó, cuando el rayo de la vía lenta, este de acá, es más despacito, conduce más lento, digamos milisegundos, y para cuando sube a ver qué sucedió acá arriba, qué sucedió ahí arriba, las células de este lado de la vía rápida ya volvieron al reposo, ya fueron repolarizadas, porque acuérdate que se conducía rápido. El problema entonces es que cuando el rayito de la vía lenta sube a ver qué pasó, para entonces la vía rápida bloqueada ya regresó a su reposo. ¿Y sabes cuál es el problema de que ya haya sido repolarizada? Que ya puede recibir nuevos impulsos eléctricos. Entonces sube el rayito lento del mitotero, sirve como impulso eléctrico y estimula a esta parte de la vía rápida. Se estimula y el problema es que los cables los regresan retrógradamente y hace esto, mira, una reentrada a su lugar de trabajo. Y va a bajar a los ventrículos y los va a estimular, pero otra vez una parte va a subir a ver qué sucedió arriba y ahí la vía rápida otra vez ya llegó nuevamente al descanso y otra vez será activada y otra vez lo va a regresar a su terreno. Y tú dices, oye, pero si lo regresa a su terreno, ¿no se supone que este lado de la vía lenta está ocupada con un estímulo? No, porque acuérdate, mira, de este problemita, que la vía lenta tenía un periodo refractario muy corto. O sea que para cuando subió el chisme y activó la vía rápida, ya estaba desocupada otra vez la vía lenta, ya había quitado su periodo refractario, ya puede recibir otro estímulo y manda otro latido hacia abajo. Y como siempre, otra vez, parte de ese rayito mitotero va a subir a ver qué pasó con el bloqueo. Algo así como los gatos. Ajá. Y al subir, la vía rápida ya se repolarizó y otra vez avienta un estímulo eléctrico. Y como este lado ya tiene un periodo refractario muy cortito,
pues avienta y avienta y avienta estímulos y estás en la reentrada y en la reentrada y en la reentrada y en la reentrada. Pero te debo preguntar, ¿y qué pasa con el nodo sinusal? Es decir, el nodo sinusal con sus células pacemaker, el marcapaso normal del cuerpo, ¿qué está haciendo mientras tanto? Pues mientras tanto sigue mandando estímulos eléctricos que llegan, se atoran, pero otros se van por la vía alterna, estimulan al ventrículo, pero otros se van de mitoteros y son sometidos al mecanismo de reentrada. O sea que te llenas de estímulos por todos lados. Por un lado el nodo sinusal seguirá, pero por otro lado el rayito mitotero es reentrado, reciclado. Quiere decir que por parte del nodo sinusal tienes el estímulo pero el de la entrada y entonces ahí tienes la taquicardia. Es decir, ahí tienes que los ventrículos han sido estimulados una y otra vez, primera por el marcapaso del corazón, por el nodo sinusal, y en segunda por la reciclada que hace el rayito mitotero por el lado bloqueado. El problema al final es que demasiados estímulos hacia los ventrículos, que finalmente terminan por aumentar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumentada, ya sabes que, como habíamos mencionado, la frecuencia cardíaca elevada nos da un fallo diastólico. No permite un llenado diastólico adecuado, no permite sus 120 mililitros de volumen telediastólico como se supone que debe pasar, y tendríamos el problema de, ante la taquicardia, un gasto cardíaco disminuido, como habíamos mencionado también, con los respectivos síntomas. Un problema de gasto cardíaco a la baja por una arritmia cardíaca. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna deuda? Sí, dime. ¿Cómo había dicho el último? Este último que pusimos todo colorido. Ok, se llama taquicardia por alteración en la conducción, lo cual ya que estamos hablando de conducción. Taquicardia por conducción anómala por un mecanismo denominado reentrada. Un mecanismo de reentrada es lo que ocasionó eso. Ese mecanismo es el más popular y es el más frecuente cuando una persona cae en taquicardia. Cualquier persona que tenga taquicardia va a tener eso. Va a tener en la mayoría de las ocasiones, más del 85% de las taquicardias tienen su origen en un problema de conducción. Y el problema de la conducción, siempre en la mayoría de ellos, va a ser la reentrada. Que nos va a dar síntomas como cuáles, concejal. Los síntomas de la taquicardia por conducción. Sí. Pues a ver, que entendí que se tenía que poner un marcapasos porque el corazón no está haciendo el estímulo por el nodo sinusal. ¿Y síntomas de una taquicardia? Pues es puede ser palpitaciones, ritmo cardíaco elevado, más de 100. Ajá. ¿Qué más? Adrenalina. Ansiedad, síncope, desmayos, sensación de desmayarse, mantén. ¿Eran esas? Ok, perfecto. Hablemos entonces, si queda claro, hablemos de esta taquicardia en particular. Una de las más populares, una de que va a venir preguntada sí o sí en su examen nacional. Siempre viene preguntada esta arritmia tipo taquicardia, la fibrilación auricular.
La fibrilación auricular es una de las principales arritmias tipo taquicardia que se van a topar. Siempre se van a topar con esta preguntada, pero sobre todo también se van a topar con esta fibrilación, con esta anomalía en sus pacientes. De hecho, fíjate muy bien, una de las principales causas de arritmia cardíaca, tanto a la alta como a la baja, es esta que estoy encerrando en un cuadrito, la edad. La inmensa mayoría de los pacientitos abuelitos que van a tener van a venir con una de dos sopas. O van a venir con una de dos sopas. O taquicárdicos o bradicárdicos. Ok, ahorita estamos en la taquicardia. Una de las principales anomalías de taquicardia en los abuelitos y en todos esos que mencionamos de aquella lista es la fibrilación auricular. Fíjense muy bien. Acuérdense que tiene que haber siempre un estímulo eléctrico coordinado, aurículas ventrículos. Es decir, mientras las aurículas están activadas, no se debe de activar el ventrículo. Algo así como las luces coordinadas del árbol de Navidad. Hay muchas opciones de lucecitas navideñas. Hay unas donde un grupo de foquitos prenden al mismo tiempo y luego se apagan. Y otra sección del árbol de Navidad prenden cuando estas son apagadas. Es decir, primero unos y luego otros. Ok, entonces, normalmente tiene que haber una adecuada coordinación. Entre unos y otros. Primero aurículas, todas en su sitio, y después los ventrículos. Ok, perfecto. Pero ¿qué sucede con la fibrilación auricular? El problema con la fibrilación auricular es que hay un problema de conducción. O sea, no se organizan la aurícula, no se organiza para poder coordinar una contracción adecuada, sino que mientras va pasando el estímulo, unos lo usan por la vía rápida, como Dios manda, y otros utilizarán la vía lenta, la alternativa. El problema es que se va a crear una discoordinación y la aurícula terminará siendo estimulada, más bien poco coordinada. Tendrías una aurícula aprendiendo a señalar. O sea, todos por ningún lado. O sea, fíjate muy bien, si todos estos foquitos de las aurículas agarraran su función de sin sitio, todos se organizarían y crearían una composición de vectores eléctricos en una sola flecha, como cuando vimos el electrocardiograma. Se supone. Ok. Entonces todos habrían contribuido al mismo tiempo a generar esa gran flechota, ese gran vector. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fibrilación auricular? La fibrilación es que este hace su propio estímulo, este hace su propio estímulo, este va a hacer su propio estímulo, este va a ser el suyo, este va a ser el suyo, este va a ser el suyo, este va a ser el suyo. Es decir, ahí el problema es que no están todos coordinados y no se puede componer una sola flechota, sino que hay un montón de flechitas queriendo actuar solas. Acuérdense, chicos míos, que el objetivo es que el centro de peaje, el nodo auriculoventricular, es el que tiene que captar eso. Entonces aquí viene un problema. ¿Cuál? El problema aquí es que no se están poniendo de acuerdo todas esas lucecitas, porque unas están utilizando la vía rápida y otras están usando la vía lenta. ¿Y qué va a suceder? Bueno, en situaciones normales, todas componen un solo vector, una sola flechota que termina por estimular al nodo auriculoventricular y se pasa hacia abajo un solo estímulo. El problema con la fibrilación auricular es que el nodo auriculoventricular no va a saber a cuál de todas esas flechas hacerle caso, y entonces él va a empezar a aventar hacia abajo los que crea convenientes, los que sean lo suficientemente fuertes y rudos para estimularlo. O sea, el problema es que el nodo auriculoventricular ante una fibrilación va a aventar hacia los ventrículos muchos
muchos estímulos. Ahora, otro punto que se enfrenta con la fibrilación es que no hay una verdadera contracción auricular. Quiere decir que la segunda fase del ciclo cardíaco, el llenado activo, se vería perturbado. Es decir, fíjate muy bien en mis manos. Normalmente en las manos, la aurícula derecha, aurícula izquierda, vamos a ponerle el nombre. No, esa sería aurícula izquierda. Entonces acá sería aurícula derecha. Ahí está. Entonces imagínate que tenemos aquí las aurículas, viene una persona de frente, aurícula derecha, aurícula izquierda. Se supone que todas, imagínate que mis dedos son las luces navideñas. Se supone que todas tienen que, como su función de sin sitio manda, todas al mismo tiempo fueron estimuladas por la electricidad y todas coordinan un solo apretón, o sea, una cerrada de puños, una contracción, una sístole auricular. El problema con la fibrilación es que como cada uno de esos dedos tiene función, un foquito prendido sin coordinación, en vez de hacer esto, hacen esto. Te dicen adiós de una manera simpática. O sea, en vez de hacer esto, en vez de hacer estrellitas, te dicen adiós así, mira. ¿Cuál es el problema? No hay una verdadera contracción auricular. Una verdadera contracción auricular, todas al unísono, crash, crash. Pero el problema con estas es que como no se ponen de acuerdo, ninguna coordina, todas están por su lado, no hay una verdadera contracción, hay una fibrilación. Las aurículas tiemblan como gelatina medio cuajar y no hacen una contracción adecuada. Ese es el problema de la fibrilación. No hacen una contracción adecuada, no generan o no le hacen honor a la segunda fase del ciclo cardíaco, no hay un llenado activo adecuado y ahí tenemos doble problema. Número 1, muchos estímulos al ventrículo nos va a llevar ¿a qué? A taquicardia. Otro punto, el hecho de que no se pongan de acuerdo es que no hay, chavalos míos, no hay una verdadera contracción, no hay una verdadera contracción auricular. Entonces ahí tú vas a decir, seguramente estás pensando, ¿y cómo sobrevivo yo? Si las aurículas no están dando una contracción, ¿cómo voy a sobrevivir yo? Porque no voy a estar recibiendo un gasto cardíaco. No, sí lo recibes. ¿Alguien de aquí se acuerda de las fases del ciclo cardíaco? Levante la mano, ¿quién se acuerda de las 5 fases? Ahí voy, ahorita me volteo. Tú sí, pero tú no cuentas porque tú ya llevaste fisio conmigo. Sería como preguntarme a mí mismo, pero en versión niña. Entonces, no, sería como un espejo. Ok. ¿Alguien más que sepa el ciclo cardíaco? ¿No? Bueno, se los voy a explicar de 2 patadas para que me entiendan. ¿Por qué? Fíjate bien. Normalmente, cuando yo vi este tema de fibrilación, no los conozco a esos. Ni los he visto en mi vida, pero bueno, hay que saludar siempre. Entonces, fíjate bien. Normalmente cuando ves el tema de fibrilación tú dices, ok, piensas para tus adentros, no hay una verdadera contracción auricular, entonces el ventrículo no va a recibir sangre y entonces mientras haya fibrilación no hay sangre en los ventrículos y no hay nada de gasto cardíaco. El gasto cardíaco sería cero y me voy a morir, ¿que no? No, sí hay gasto cardíaco. Eso tiene que ver por el ciclo cardíaco. Fíjense muy bien, ridículamente explicado. El ciclo cardíaco se divide en 5 etapas. Por lo tanto vamos a poner la flechita para acá. Epa. Ahí. Vamos a poner 5 etapas. 1 corazón, 2 corazones, 3 corazones, 4 y 5. Ok. Fíjate bien. Primera etapa del ciclo cardíaco. La primera etapa del ciclo cardíaco se llama llenado pasivo. Vamos a poner aquí el numerito 1, sabes que son fases. Se llama llenado pasivo. Este es muy importante porque gracias a esta etapa no te mueres. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, aquí tendríamos las divisiones del corazón. Ajá, ahí está nuestro corazón, aurículas, ventrículos. El llenado pasivo empieza con las 2 aurículas llenas, repletas, abotagadas de sangre.
Entonces, esta se caracteriza por aurículas llenas a tope. Llenas a tope. Cuando tienes una aurícula tan llena a tope, las válvulas tricúspide y mitral, van a estar cerradas en este punto. Pero ambas se van a comunicar y van a decir la tricúspide, la mitral. Oye, mitral, ¿qué? Como que hay demasiado jugo ahí en las aurículas, ¿no? Sí. ¿Puedes mantenerte cerrada? No. Es que es demasiado el abotagamiento de sangre ahí arriba. Las aurículas están llenas a reventar. Y entonces las válvulas no pueden aguantar tanto y se abren por mero abotagamiento. Es decir, tanta cantidad de sangre en las aurículas las abre. La aurícula no se contrajo, no hubo contracción, meramente fue el abotagamiento de sangre lo que hace que las válvulas mitral y tricúspide no aguanten mucho tiempo cerradas y por tanta presión de volumen, por tanto abotagamiento de sangre, se abren. Y entonces el agua pasa, o la sangre pues, pasa de las aurículas a los ventrículos. Sin necesidad de una contracción, sin necesidad de fuerza, sin necesidad de empuje por parte de la aurícula, meramente porque estaba retacado. ¿Cuánto pasa de las aurículas a los ventrículos por el mero hecho de estar abotagados? 80% de la cantidad de las aurículas pasa por mero rebosamiento. O sea, 80% de la cantidad de sangre de esas aurículas pasó a los ventrículos meramente por ser tantísima la cantidad. O sea, pasa la sangre, 80% de las aurículas, 80% del llenado de las aurículas pasa al ventrículo por mero gradiente. Fíjate que el gradiente es el paso de una molécula líquida, sólida o gaseosa, de donde hay más a donde hay menos. Entonces, la primera etapa se llama llenado pasivo, precisamente porque es pasivo. No hay contracción auricular, no hay fuerza. Meramente el abotagamiento de volumen hizo que las válvulas no aguantaran y pasara sangre, tal cual. La segunda etapa del ciclo cardíaco, la segunda etapa de las 5, que vamos a poner número 2, ya se llama llenado activo. ¿A qué se refiere con llenado activo? Bueno, esta empieza justo donde terminó la anterior. Empieza con los ventrículos llenos al 80% y con las aurículas aún conservando 20% de volumen. Entonces la aurícula dice, oye, ventrículo, ¿qué? ¿Por abotagamiento? Sí. Yo te mandé 80% de volumen por mero abotagamiento, ¿verdad? Sí. Y el ventrículo dice, mándame lo que falta. ¿Cuánto falta? No, pues 20% es lo que falta, dicen las aurículas, pero ya no tengo tanta fuerza. Entonces el ventrículo va a decir, pues contráete. Y la aurícula va a decir, arre, me contraigo. Entonces para aventar, para exprimir, para pasar ese 20% que queda, la aurícula ya hace sístole. Levante la mano quien no me está entendiendo, a quien no le está quedando claro. ¿Todo? ¡Qué bien! Maravilloso. Entonces, esa sería la segunda etapa. Ojo, aquí en esta segunda etapa ya hubo una contracción de la aurícula, cosa que se ve interrumpida por la fibrilación. Entonces, como ves, ante una fibrilación, bajará tu gasto cardíaco por la taquicardia, pero no llegará a cero. ¿Por qué? Porque en la fibrilación auricular, digámoslo así a manera de oferta, todavía tienes asegurados 80% de la sangre que hay en la aurícula. ¿Por qué? Porque por abotagamiento pasará el 80%. Ok, maravilloso. Más básicamente me perdería yo del 20%, profe, de la contracción auricular por la fibrilación. Sí. Bueno, vamos a completar las otras fases nada más para que no nos quedemos con las ganas. Cuando ya los ventrículos se han llenado al 100%, existe un cierre de las válvulas mitral tricúspide, lo que originaría el primer ruido cardíaco, o R1. Esta situación se llama contracción isovolumétrica. O sea, el ventrículo empieza una mini contracción, lo suficiente para cerrar las puertas de las aurículas, pero no lo suficiente para expulsar la sangre. Ok, entonces contracción isovolumétrica,
es básicamente para que el corazón se asegure que la mitral y la tricúspide quedan cerradas y la sangre no regurgite de nuevo hacia arriba. Ahora, la siguiente etapa es la eyección, en la que los ventrículos ahora sí aventarán el contenido de su sangre, hacia las arterias. El lado derecho hacia los pulmones, el lado izquierdo hacia el cuerpo. O sea, el lado derecho hacia la circulación menor, que es a los pulmones, y el lado izquierdo hacia la circulación mayor, que es el cuerpo. Ok, la eyección, sí, que tomando en cuenta el ventrículo derecho, dijimos que ahí en la eyección se van 70 mililitros de los 120 llenados, o 60% del llenado telediastólico. ¿Ok? Entonces ahí se vacían, sí, ahí se vacían los ventrículos, para llegar finalmente a la última etapa, en la que una vez vaciados esos ventrículos, proceden al cierre de las válvulas, tanto pulmonar como aórtica, para que la sangre que mandaron hacia los pulmones y hacia la circulación respectivamente no se le regrese. Una etapa que se llama relajación. Relajación isovolumétrica. Ahí están las 5 etapas del ciclo cardíaco. Así, vamos a ponerle número 3, 4 y 5. Ahí está. Ok, entonces, en este rollito de la fibrilación auricular, lo que nos preocuparía entonces, lo que normalmente pensamos tú y yo es, si hay fibrilación auricular, no hay una contracción auricular coordinada, pero aún así tu cuerpo recibiría sangre por el llenado pasivo. Menos, obviamente vas a recibir menos, porque acuérdate que el problema con la taquicardia es menos gasto cardíaco, por supuesto. Ay Dios, agarré la G. Vamos a ponerle aquí G. Ahí está. Entonces el problema es que no te vas a quedar sin sangre, tendrás menos. El 80%. Tú dices, bueno, con un 80 yo puedo vivir. Ok, pero el problema es que tienes el rollo de que la aurícula no se puso de acuerdo para llenar tus ventrículos. Y aparte tienes el problema de la taquicardia, que no está llevando una adecuada diástole. Entonces, menos contribución auricular a una diástole que está durando tan poquito por la taquicardia, igual a menos gasto cardíaco por minuto. No estás teniendo tus 5 litros reglamentarios y situaciones como el síncope, los desmayos, los mareos, el cansancio, el agotamiento, la ansiedad, el miedo, las palpitaciones van a ser, digámoslo así, van a estar ahí presentes cuando ya sientas o tengas un pacientito con esos síntomas. Ok, hasta este punto entonces se entiende cuál es el pleito de la fibrilación auricular, que muchos foquitos de esas paredes auriculares van a prender por su cuenta en vez de coordinar todos un golpe activo, por así decirlo, al mismo tiempo, cada uno por su lado. No hacen ni una verdadera contracción. El problema es que varios de ellos nos agarran el aurículo ventricular y los bajará, y los bajará, y los bajará, y los bajará, y de ahí viene la taquicardia. Preguntas, dudas. ¿No? Ok. ¿Cómo veremos eso entonces en el electrocardiograma, profe? Ok, ese es un punto muy importante. El paciente te va a llegar y te va a decir, tengo tales síntomas: la ansiedad, las palpitaciones, la disnea, la falta de respiración. ¿Ok? Tienes una taquicardia, arre, pero ¿de qué tipo? Para eso tienes que tener al electrocardiograma. Fíjate muy bien cómo se va a ver el electrocardiograma, porque en el examen nacional, chicuelos míos, en el examen nacional les van a poner un montón de electrocardiogramas. No se vayan asustando todavía, les queda mucho para el examen nacional, pero siempre es bueno que conozcan, que tengan en cuenta el contexto. Fíjense muy bien, normalmente el electrocardiograma dijimos que empezaba con la onda P, que significa que hay una contracción auricular, ¿cierto? Entonces, el problema con el electrocardiograma de una fibrilación auricular es que se va a ver así, mira. QRST. QRST, QRST, QRST. La pregunta aquí entonces que te debes hacer, bueno, aquí vamos a poner, mira, aquí estaría el Q, R, S y T. Q, R,
S y T. Q, R, S y T. Q, R, S y T. Fíjate bien entonces, no hay P. Primer hallazgo en el electrocardiograma de la fibrilación auricular. No hay onda P. No hay onda P. Mejor dicho, no habría una onda P como tú y yo la estaríamos esperando, sino que se vería nada más como unos pequeños brinquitos como topecitos. Normalmente tú y yo esperaríamos ver una onda P hacia arriba, mira, hacia arriba como así, mira, donde se supone que ahí está la P, antes del QRS. Pero el problema de una persona con taquicardia tipo fibrilación auricular es que no va a haber onda P, no la vas a ver, no vas a ver esa onda pancita arriba. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera contracción auricular. Y si no hay una verdadera contracción auricular, no vas a tener ondas P. Ese es el problema. Vas a tener como un remanente, vas a ver ahí como que no, nada más está ahí porque sí. Entonces no hay onda P primera. Otro punto muy importante. Va a haber taquicardia. O sea, vas a contar más de 100 latidos por minuto. Ahora, otra cosa. Vas a tener un ritmo irregular. Acuérdense cuando hablamos del electrocardiograma, chicuelos. Acuérdense cuando hablamos del electrocardiograma que primera, si no hay una verdadera onda P, entonces, si no hay una onda P que precede al QRS, no hay un verdadero ritmo sinusal. ¿Se acuerdan que te dijimos sinusal? ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que ver ciertas cosas, que en la residencia, en el internado te iban a pedir ciertos parámetros a describir en el electrocardiograma? Que era uno, primero, si había un ritmo sinusal. Aquí no va a haber, porque no hay una verdadera onda P. Otro, va a haber taquicardia. Sí, va a haber latidos arriba de los 100 latidos por minuto. Sí, pero aquí está la clave también, mira. Va a haber ritmo irregular. O sea, no va a haber concordancia entre las distancias de las R's. No va a haber concordancia de este con este, de este con este, ni este con este. Es decir, si tú agarras un compás y abres de aquí a aquí, no va a ser la misma medida que al que sigue ni al que sigue. ¿Por qué? Las R's están irregulares, ¿por qué? Porque no hay una coordinación. Tan pueden agarrar estas dos flechitas de calor como no agarrar otras en un buen rato. Es un ritmo irregular. Por lo tanto, concejal ya no. Por lo tanto, aunque sea, si es un ritmo irregular, ¿con qué fórmula sacaríamos la frecuencia cardíaca? ¿Con la fórmula de 300 o con la de 1500 o con ninguna de las dos? Con ninguna de las dos, porque la de 1500 y 300 es para el ritmo regular. ¿Cuál utilizaríamos para sacar la frecuencia cardíaca de ritmo irregular? La de los 3 segundos. O sea, contaríamos 15 cuadros grandes y en ese lapso de los 15 cuadros grandes, empezando con una referencia de una onda R, contaríamos 15 cuadros que serían los 3 segundos y contaríamos las R's. Esas R's contadas las multiplicamos por 20 y ahí tendríamos el resultado de la frecuencia cardíaca, que en el caso de la fibrilación sería una taquicardia. Contaríamos arriba de 100 latidos por minuto. Entonces, las características que te van a presentar el electrocardiograma que tienes que saber sí o sí para enfrentar al nacional es: no hay onda P, es un ritmo irregular y definitivamente está taquicardia. Obviamente no hay ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque no hay onda P, tal cual. Si te lo están poniendo entonces el contexto de que es una persona de edad avanzada que sobrevivió a los infartos, que es un joven que recibió estimulantes, es una persona con una intervención quirúrgica. Sí, otra de las causas de fibrilación auricular viene siendo las personas con EPOC, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya se verá más adelante. La compañera que le tocó nos va a hablar de su referencia con la fibrilación auricular, el EPOC. Los estimulantes también se da la fibrilación en personas fumadoras
Y en personas, por ejemplo, que tienen comunicaciones intercavitarias, o sea, entre las cavidades, ya sea aurículas o ventrículos. También se da mucho en las personas que tienen problemas de las válvulas. Válvulas, por ejemplo, estoy hablando de la tricúspide y de la mitral, que no abren. O más bien dicho, mejor dicho, no abren bien. Ok, perfecto. Anotado. Entonces, te van a poner un caso de una persona que llega a la sala de urgencias con disnea, o sea, dificultad para respirar, sensación de vuelcos en el pecho, sensación de palpitaciones, que está ansioso, está angustiado, está pálido y que tiene taquicardia. Con cualquiera de esos antecedentes que te estoy poniendo en la lista, y la pregunta que te van a hacer es, obviamente en letra, ¿verdad? Te van a poner, ¿cuál de las siguientes opciones es el mecanismo fisiopatológico de la fibrilación auricular? Tú le vas a poner mecanismo de conducción alterada por reentrada, que es la principal causa de las taquiarritmias cardíacas. Si te preguntan ahí también cuál es el problema o cuál de los 5 fases del ciclo cardíaco se ve alterada por la fibrilación auricular, tú vas a decir la fase 2, llenado activo, es la que está alterada. ¿Por qué? Porque en la llenado activo, fase número 2, es cuando la aurícula se tenía que contraer para poder brindar el 20% restante a los ventrículos, que ya están llenos con el 80%, que por mero rebosamiento en la primera fase entró venciendo la resistencia de las válvulas tricúspide mitral. Y si te preguntan a nivel hemodinámico, ¿cuál es el problema de la fibrilación auricular? Un bajo gasto cardíaco, que finalmente todo se va a resumir a lo mismo. Una disminución en la cantidad de sangre que está llegando hacia el cuerpo. ¿Sí se entiende? Bien. Hablemos entonces de eso de las válvulas. Mira, la válvula tricúspide mitral que no abren bien. ¿Cuál sería ese problema? ¿O qué llegaría? ¿O por qué pasaría eso? Bueno, ahí te va. Muchas veces en los pacientes abuelitos, tú vas a ver que va a haber un montón de pacientes abuelitos que van a tener las aurículas crecidas. O sea, las aurículas aumentadas, fortachonas. Vas a tener las aurículas bien gruesas. Y tú le vas a decir, oigan, ¿aurículas qué? ¿Por qué están tan grandotas? ¿Por qué se hipertrofiaron? ¿Por qué se engrosaron? Y ellas te van a decir, es que nuestras válvulas no abrían bien. En vez de abrir la puerta, nomás abrían un pedacito, mira. Abrían un pedacito nada más. ¿Cuál fue el problema? Las aurículas dicen, es que las puertas, las válvulas, no abrieron bien, se atoran a medias, no abren totalmente, y entonces nosotras aurículas tenemos que hacer más esfuerzo para que nuestra sangre pase por esa pequeña abertura. El problema es que al hacer tanto esfuerzo, profe, no dejamos de ser lo que somos. ¿Qué somos, aurículas? Músculo. Y si nos pones a hacer fuerza en contra de unas válvulas que no abrieron bien, nos vamos a hipertrofiar, nos vamos a engrosar. Y el problema de que nos engrosemos, ¿sabes qué es? Mientras más gruesa esté nuestra pared, ¿qué crees que le va a pasar a los foquitos? Esto. Mientras más gruesa tengamos la pared, nosotras aurículas, menos coordinación vamos a tener con nuestras luces navideñas, y mientras más gruesos estemos, cada sección de nuestros foquitos va a prender por su propia cuenta. Y todo porque las válvulas no abrieron. O sea, imagínate que esta puerta es una válvula, por ejemplo la mitral, que divide aurícula izquierda de ventrículo izquierdo, y normalmente es a la hora del vaciado, se abren totalmente para dejar pasar la sangre a los ventrículos. Se abren en su totalidad, pero ¿cuál es el problema si abren hasta aquí? Bueno, pues el problema de que abran hasta ahí es que no va a pasar toda la sangre. El ventrículo le va a decir a la aurícula, oye, aurícula, ¿qué? No me está llegando mi sangre, ¿qué pues? Y la aurícula va a decir, es que la puerta, en vez de abrir así, ventrículo, está abriendo hasta acá. Y el ventrículo dice, no me importa, lo que yo quiero es que me mandes mi sangre, punto, esfuérzate más. Si abre muy poquito, haz más fuerza para que el chorro llegue. A ver, aurícula, haz fuerza.
A ver, recio, recio, recio. ¡Ahora! Es cuando llega un soplo. La gente que dice, ¿sabes qué? Hoy tengo un problema con las válvulas que me hace un soplo. Ah, pues es que la válvula, entre otros casos de soplo, se abrió hasta aquí. La aurícula está haciendo esfuerzo de más y está saliendo un chorro muy fuerte, pero por un espacio muy pequeño. Es como si le soplaras una flauta. Ajá, entonces pasa por aquí un chorro. Y el ventrículo por un tiempo va a recibir su sangre. El problema es que del otro lado la aurícula, al hacer más y más y más esfuerzos, como si levantaras en el gimnasio al principio las pesas de 10, luego las de 20, luego las de 50, luego las de 100, se te vas a poner bien potudo, bien fortachón. La aurícula le pasa lo mismo. El problema entonces es que mientras más se engruesa, menos coordinación presentan sus lucecitas y tarde o temprano caes en una fibrilación auricular. ¿Sí más o menos? ¿Se entiende? Ok. Válvulas que no abren bien. Oye, profe, ¿qué? ¿Por qué no abrirían bien esas válvulas? El paso del tiempo. Ahorita tú eres jovencito y qué bueno, tus válvulas abren plenos, pero en tus abuelitos la puerta ya está oxidada, ya está viejita y va a abrir hasta ahí, porque ya envejeció. Las válvulas envejecen, todo en el cuerpo envejece, y una forma de envejecimiento de las válvulas es endurecerse. Sus velos o valvas ya no abren bien, se atoran a medias. Por un tiempo tu aurícula compensará aventando con más fuerza, más fuerza, más fuerza, pero después de unos años que hipertrofie por tanta fuerza, entonces ya va a empezar a fibrilar y tu abuelito ya va a empezar con taquicardias, disneas o de la nada se va a desmayar. Entonces dices, ¿por qué se desmayó un síncope? Bueno, spoiler, cualquier persona con un síncope, cualquier persona joven, vieja o lo que sea que se haya desmayado, ya se ganó de rigor un electrocardiograma para descartar que no haya arritmias. Porque el cerebro, acuérdate que actúa de inmediato. El cerebro no recibe su gasto cardíaco, inmediatamente se apaga. Y una de las razones es precisamente que el corazón entra en arritmia, en una taquicardia o en una bradicardia. Y una de las más populares es la fibrilación auricular. Casi siempre te ponen el punto, el caso clínico. Su examen nacional van a ser casos clínicos. Un paciente de edad avanzada, un paciente que empieza con palpitaciones, disnea y se desmayó, un síncope, y casi siempre te van a poner este contexto, las valvulopatías. Al comité del examen nacional no sé por qué le encanta hablar de las válvulas. También te van a decir el antecedente de que es fumador o de que tiene EPOC. También eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, aguas ahí. Digo, ya llegará su tiempo, pues ahorita todavía están muy chicuelos para esto, pero quiero que se entienda que la fibrilación puede venir. El mecanismo subyacente de la fibrilación es el mecanismo de reentrada, pero que lo ocasionó, tal vez fue que los músculos, ponle que estas aurículas no se infartaron, ponle que no se inflamaron, no recibieron un virus, no se han engrosado, pero se han engrosado. El hecho del engrosamiento de la cavidad también puede activar esta vía anómala lenta y discoordinar sus poquitos de por el simple hecho de haberse engrosado. El hecho de engrosarse en el corazón califica como daño, tan dañino como una intervención quirúrgica, un cateterismo, una endocarditis, y básicamente se activará la vía lenta. Más aún si estabas predispuesto a... Hey. ¿Cómo termina con agua los pulmones? En el contexto de la fibrilación, entonces es que, en el contexto de la fibrilación, el agua no va a poder ir al ventrículo. El problema es que se va a regresar por donde vino, por las 4 venas pulmonares, regresarán al pulmón y ahí va a haber aumento de presión por el plasma y empezará a filtrarse al tejido el agua y por mecanismo de osmosis se le va a meter a la célula, generando entonces el edema. Ojo, porque una cosa es tengo agua en los pulmones, cortesía de un edema, y otra cosa es tengo agua en los pulmones, cortesía de un derrame. ¿Por qué? Porque una cosa es tener edema pulmonar, ese se saca diferente al tengo un derrame pleural. Acuérdense que la morfología dicta que los pulmones en nuestro pecho, por aquí pulmón número 1, tráquea, pulmón número 2. Los pulmones están envueltos en una bolsita de doble hoja que se llama pleura. Pleura visceral, la que está en contacto con el pulmón como tal,
y pleura parietal, la que estaría en contacto ya con la cavidad torácica. ¿Sí? Entonces, las pleuras, con P de Pablo, las pleuras son bolsitas de doble hoja que están protegiendo el pulmón, y entre hoja y hoja hay agua, que se llama líquido pleural. Si esa agua aumenta su cantidad, se llama derrame pleural, y hay que quitarla metiéndole una aguja grandota como el vuelo de este plumón en la espalda al paciente, y de ahí sale agua. Pero si el paciente tiene edema pulmonar, no puedes quitar esa agua de la misma manera, se tiene que quitar de una manera diferente. El edema es mucha agua en el pulmón, el derrame es mucha agua en la pleura. Haz de cuenta que si este fuera el pulmón, un derrame pleural es si aventamos un charco de agua ahí, al piso. Está bueno, traemos un trapeador y lo quitamos, ¿no? Pero también podríamos tener agua en este salón con salitre en las paredes. ¿Y ese cómo lo trapeamos? Porque está infiltrado, ¿verdad? Entonces, el edema, el agua está infiltrada en el pulmón, en el tejido. Y en el derrame está atrapada, o más bien en gran cantidad, en la cavidad pleural. ¿Sí, más o menos? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta entonces, jóvenes amigos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno. ¿Quién llegó tarde? ¿Quién no fue nombrado? ¿Sí se apuntaron los que llegaron tarde? Ok, entonces, vamos a ver. María José, Fernanda Flores, Iván Israel, Adrián Antonio, Marbella Sandra, Iris Sofía, Ayelén Sánchez y Frida Michelle. Ustedes no están bajo castigo, el resto de sus compañeros sí. Bueno, entonces, concejal, la siguiente oración, las exposiciones tienen que tener una duración de 35 a 40 minutos. Cada día vamos a ver 2 exposiciones. Tú puedes hacer prevaloraciones, tú puedes hacer unas preguntas antes, tú puedes hacer algunas preguntas después. La clase va a ser tuya. Nomás sí te voy a pedir que me digas si me tengo que traer la cosa esa que conecta esas cosas para que puedas dar tu exposición. Ok, ¿sí se puede usar diapositivos? Sí se puede hacer también. Claro que sí, como ustedes gusten, como ustedes lo lleven a cabo. El maestro solo es un moderador a partir de ahora. ¿Hecho? Adiós. Bye bye. Bonito día. Dígame. ¿Cómo?